Bueno, pues buenos días o buenas tardes, depende de donde nos cojan o donde nos vean. Es un verdadero honor hoy, con las conversaciones tranquilas de Oidel, presentaros a Martín Krause, uno de los economistas más influyentes del ámbito liberal del mundo de habla hispana. Doctor en Administración y profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires durante décadas, ha desarrollado una labor académica centrada en la economía institucional, el análisis de políticas públicas y la tradición del pensamiento clásico. Es un discípulo destacado en el mundo hispánico de la escuela austríaca y un profundo conocedor de autores como Hayek y Buchanan, y Krauss ha contribuido de forma destacada a introducir estas ideas en el contexto de Hispanoamérica, en concreto Argentina, pero no exclusivamente. Y podemos afirmar que es una persona que combina rigor académico con una clara vocación divulgativa, acercando al gran público debates complejos sobre libertad, mercado y sociedad civil. Corrígeme si me equivoco, pero formas parte de la Fundación Montpellerin, ¿no? Así es, sí, muchas gracias por la presentación, es demasiado halagüeña, diría. La Para nada. vergüenza. Para nada, es lo que hay y nada, bueno, un gusto que estés con nosotros. Eh, Mira, antes de empezar, nosotros hoy te hemos citado para hablar de un informe que ha publicado la Fundación o Asociación Libertad y Progreso. ¿Cómo es? ¿Es Fundación? Fundación, sí, fundación. Fundación, ¿no? La Fundación Libertad y Progreso. Mira, antes de empezar, para ponernos un poco en contexto, ¿nos podrías decir qué es Libertad y Progreso? ¿Cómo no? Es una fundación que tiene como objetivo el desarrollo de trabajos de investigación y divulgación en el área de las políticas públicas. Fue creada hace algo más de 15 años como resultado de una fusión entre tres fundaciones preexistentes que se unieron para trabajar juntas y desde entonces ha estado siempre activa, publicando libros o publicando artículos en los medios o informes sobre temas básicamente de política económica y de políticas públicas, ¿no? Eso es lo que hace. Es una institución independiente que se financia con aportes voluntarios y, en fin, y como tantas otras fundaciones o think tanks que encontramos en el mundo. Qué bueno. Mira, nosotros, como decía, estamos muy interesados en tener esta conversación contigo para hablar del tema al cual hoy dedica todas sus energías, que es la libertad de enseñanza. ¿No veis? Acabáis de sacar un informe sobre la situación de la libertad de enseñanza o la libertad para enseñar como en América Latina. Pero antes de entrar en el informe, ¿cómo entiendes tú, Martín, la libertad para enseñar? ¿Qué entiendes tú por este concepto? Bueno, esto partió como resultado de observar que en general en el ámbito de la educación o en el ámbito pedagógico hay toda una atención centrada en los resultados, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué grados de alfabetización hay en tales países, qué grados, qué resultados se alcanzan, etcétera. Y hay una constante discusión, pero sin eh, poner como discusión la esencia del sistema educativo que prevalece en todos nuestros países y que va más allá, en realidad, de América Latina, digamos, un sistema que rige, diría, de hace más o menos o que comenzara a instalarse hace unos 200 años, pero que encontramos en toda la región y en el resto del mundo. Y este sistema es un sistema por el cual el Estado asume una responsabilidad fundamental en el ámbito de la educación y determina entonces la estructura del sistema educativo, en especial cuestiones tales como el formato de la educación, los contenidos y luego el funcionamiento del sistema. Eso
es común y reduce, en ese sentido, entendemos, o de ahí venía nuestra preocupación, reduce la libertad de elección tanto sea de las familias que demandan educación para sus hijos, como de aquellos que quisieran ofrecer servicios educativos a esas familias. Entonces, nosotros pensamos que faltaba un análisis centrado en, bueno, a ver, pero ¿qué grados de libertad hay y eso cómo determina qué grados de diversidad hay? Porque en cierta forma me parece algo, yo no estaría en capacidad de decir cuál es el mejor sistema educativo. Hasta me parece arrogante pretender hacerlo y saber eso. Entonces, creo que lo mejor es que haya diversidad y ahí pueda verse cuáles funcionan mejor o cuáles no, adaptados a las circunstancias de cada caso. ¿Sí? Y nosotros, como ya sabéis, también en OIDEL tenemos un índice de libertad de enseñanza que intentamos ir mejorando, y nos interesa mucho cuáles son para vosotros las variables más importantes para medir la libertad de enseñanza en un país. ¿Cuáles habéis utilizado? Bien, ok. Son muchas, ¿no? Sí, después te puedo enumerar a todas, pero básicamente, y esto parece un poco economicista, pero no queremos que sea así, hemos dividido el área en, llamémoslo, demanda y oferta. Por el lado de la demanda, tenemos tres categorías que a su vez están compuestas por distintas variables. Esas tres categorías son la libertad para elegir que tienen las familias, la transparencia que hay en cuanto a la información disponible para que tomen esa decisión, esto es cuánta información hay acerca de los resultados que se obtienen en cada escuela, en fin, algo que permita o facilite esa toma de decisiones y qué criterio hay en la asignación de subsidios a la educación. Entendiendo acá, al margen de la discusión misma acerca de si tiene que haber o no tiene que haber, que de hecho hay en todo el mundo y en todos los países un subsidio a la educación, pero está en discusión si ese subsidio debería ir por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Entonces nosotros tratamos de buscar ahí si había países en los cuales hubiera sistemas, en general casi todos lo que hacen es subsidiar la oferta, pero si había casos de subsidio a la demanda. Eso por el lado de la demanda. En cuanto a la otra gran variable es la libertad de enseñar, que consiste en la libertad para abrir una escuela, la libertad en la docencia, para ejercer la docencia, para formarse, para formar docentes, etcétera, y la libertad en los métodos y en los contenidos de la enseñanza. Ujú. Cada una de estas, entonces, bueno, como te decía, están divididas en libertad para aprender, así la llamamos, y libertad para enseñar. Le dimos, acá a veces empieza a haber algunas cuestiones, en cierta forma, arbitrarias y en ausencia de modelos más precisos, le dimos 50% de peso a cada una de ellas. 50% a la libertad de aprender y 50% a la libertad de elegir. Ahora, si quieres, te comento qué, qué variables componen cada una de estas dos Sí, grandes me encanta. categorías. Lo que veo de primeras es que hay como una variable muy sistémica, ¿no? Que analiza el sistema, o sea, que existe una pluralidad y luego una segunda parte, otro 50%, que es bastante cualitativa, ¿no? Que no permite que la regulación no ahogue la posible pluralidad que haya en el sistema, ¿no? Una es que las familias, con independencia de la renta, asegurarse de que tengan la capacidad de escoger y tengan los medios para escoger lo que ellos quieren. Y la segunda es una herramienta que una vez han escogido, que los centros tengan autonomía real de poder ofrecer productos distintos, ¿no? Que a veces dicen, oye, en este país hay mucha libertad de escoger entre
20 modelos que son exactamente muy parecidos, ¿no? Y entonces vosotros tenéis en cuenta esta doble variable, ¿no? Es muy, muy interesante. Claro, porque mira, antes de esto yo usaba siempre este caso, ¿no? El sistema educativo en nuestros países es algo así como que tú eres libre de elegir qué traje azul te vas a comprar, Ujú. pero tiene que ser azul. Y si yo digo, no, pero a mí me gustaría marrón o gris o negro, no, 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 azul. Eso sí, puedes ver a qué sastre o a qué comercio ir a comprarlo, pero va a ser azul. Y eso es un Buen, poco buen como símil. veo que funcionan los sistemas educativos. Perfecto, pues mira, entremos en los indicadores que me estabas comentando justo, que me interesa. Bien. En cuanto a la libertad de elegir, acá las variables son, uno de ellos es la elección de escuelas privadas. Es decir, se puede elegir una escuela privada, entonces tiene una variable, hemos convertido estas decisiones a veces en, eh, en variables de 0 o 1, digamos, si hay o no hay. Entonces la pregunta acá es si hay escuelas privadas. Luego también tenemos otra variable que es si hay posibilidad de elección entre escuelas estatales, porque en muchos de Interesante. nuestros países eso no es posible. Claro. Estás La secuestrado familia, por el barrio, ¿no? Muchas veces por tu código postal. exactamente, exactamente. Después está la facilidad o dificultad para educar a un niño en la casa. Esto es todo lo que se refiere a lo que se conoce como Ujú. homeschooling. Ujú. Se puede, es legal, no es legal, se puede hacer, es reconocido, cómo es reconocido, en fin, todos esos tomamos en cuenta. La legalidad, si hay que pedir permiso para hacerlo, si hay que presentar reportes sobre el progreso académico, si se accede a evaluaciones, si pueden acceder, pueden los niños ir a tomar evaluaciones sobre los conocimientos. Y todo eso lo hemos juntado en una variable que llamamos homeschooling, ¿no? Ujú. Cuyo peso en el total no es demasiado tampoco, porque el porcentaje, digamos, de gente haciendo homeschooling es pequeño en toda la región, ¿no? Tal vez podría ser más, pero en general lo que hemos encontrado es que en los países de América Latina muchas veces no aparece en la Ujú. legislación. Entonces se encuentra en un limbo, no está ni aprobado ni desaprobado. Y lo que Sí. suele ocurrir en muchos países es que las familias, bueno, que quieren hacer homeschooling, educan a sus hijos y en algunos casos hay instancias de ir a rendir un examen a fin de año y, como llamémoslo Ujú. así, formalizar su Bueno, y educación. aunque sea poco, me parece que es un indicador interesante porque siendo el homeschooling siempre una cosa que está muy a los márgenes, pero es un muy buen indicador de la actitud del Estado hacia, hacia los ciudadanos, ¿no? O sea, un Así es. Estado que suele reconocer el homeschooling suele ser un Estado que a priori confía en sus ciudadanos y al revés. O sea, y a mí me parece que, aunque sea poco, vale la pena medirlo porque dice mucho siempre esta variable. Así es, así es. Bueno, luego tomamos en cuenta si hay escuelas que aquí llamamos de gestión delegada, lo que suele conocerse normalmente como charter schools, Ujú. si hay o no hay en esos países. Bueno, eso en cuanto a esta área. Luego viene el área de la transparencia. Y aquí lo que evaluamos es si hay acceso a evaluaciones internacionales, es decir, si el país participa en evaluaciones internacionales, si hay acceso y si hay acceso a evaluaciones nacionales, es decir, evaluaciones que se realicen y además, lo cual es importante, que los resultados sean accesibles para las familias, sobre todo los resultados a nivel de escuela. Hay casos, como por ejemplo podría citar el argentino, en el cual se hace una evaluación nacional
pero originalmente no se permite a la gente, digamos, acceder a los resultados por Mm, escuela. Entonces eso no facilita, nosotros, digamos, han armado esa evaluación como una herramienta para los funcionarios, para que mm, ellos decidan supuestamente mejor la política educativa a seguir, pero no para que las personas puedan tener información para tomar una mejor mm, decisión acerca de qué escuela ir. Entonces, queremos evaluar eso. Y después está el financiamiento. Y acá vamos al criterio de asignación del presupuesto. Como mencioné antes, si el criterio el presupuesto es asignado por el lado de la oferta, es decir, se financian escuelas públicas, se subsidian escuelas privadas, o si va por el lado de la demanda, si hay alguna forma por la cual la decisión de los padres la que determina el presupuesto que recibe determinada escuela. Lo que normalmente conocemos como voucher, aunque mm, en la práctica, por ejemplo, en el país que hay esto, que es en Chile, no hay un vale como tal, sino que el sistema funciona de forma tal de que el presupuesto sigue al alumno. Es decir, la familia es libre de elegir la escuela, y luego el Estado envía una suma a esa escuela por haber recibido un alumno. El efecto es similar, aunque no es estrictamente el mismo. ujú, Y después, ¿cuánto hay de algún otro tipo de ayudas a las familias, pero en particular si hay algún tipo de becas que se disponen, o de créditos tributarios que faciliten la elección de la familia. En cuanto al el otro ámbito es la libertad para enseñar. Y acá las variables son si hay libertad para abrir una escuela privada. ¿Cuánto tiempo requiere abrir una escuela privada? ¿Cuál es el estatus legal que tienen? Si tienen permitido operar, por ejemplo, y generar ganancias o mm, no. A veces tienen prohibido tener fines de lucro. Si hay precios que son libres, o si las tarifas de las escuelas estas son controladas. ¿Cuál es el enrolamiento que hay en escuelas secundarias? Porque ahí lo que queremos medir es eh, qué porcentaje de jóvenes están matriculados en el sistema oficial de escuelas secundarias, porque cuando el enrolamiento es bajo, sugiere que el sistema educativo es incapaz de absorber a todos los estudiantes. Y eso se puede deber a factores que son relativos a la demanda, pero también a la existencia de barreras para que existan suficientes vacantes, o que existan programas que son suficientemente atractivos para los jóvenes ya en esa edad, casi adolescentes, que quieran seguir estudiando. A lo mejor hay muchos que, como está hecho el sistema ahora, todo igual para todos, dicen, no, a mí no me interesa más, y por eso dejan de estudiar. Después hay la libertad en la gestión docente. Acá medimos la libertad para contratar maestros y qué grado de obligatoriedad tienen ciertos títulos o diplomas. mm. Si el maestro tiene que tener un diploma especial de maestro, que efectivamente en muchos lugares es así, pero en otros lugares, por ejemplo, eh, no es posible que den clases profesores universitarios o graduados Claro. universitarios. Sí, Eh, que un licenciado en físicas, un doctorado en físicas no puede dar clases de físicas porque no tiene el máster de profesorado, ¿no? Exactamente.
Y eso parece absolutamente ridículo, ¿verdad? Ujú, Es cierto que tiene que tener cierta capacidad pedagógica, pero requerirles que hagan una carrera adicional de 3 años, por ejemplo, para ujú, poder ser profesores en una escuela, lo que genera en la práctica es que te pierdes a toda esa ujú. cantidad de profesores potenciales graduados universitarios que podrían ser profesores. Después, tomamos en cuenta la libertad salarial. Si las escuelas pueden fijar los niveles de salarios, o si existe algo así como suele haber un escalafón en el cual más bien los maestros, como suelen pasar muchas veces en el sector público, mejoran su remuneración simplemente por el paso del tiempo, por la antigüedad. Lo cual en cierta forma, bueno, puede ser, porque cuanto más antigüedad, mayor experiencia, etcétera. Pero la verdad es que no hay ningún vínculo directo entre la calidad del servicio que están dando, los resultados que obtienen y nada de eso. Entonces, lo de la libertad salarial está aquí, también la libertad de asociación sindical. Sindicatos de maestros hay en todos los países. Ahora, el asunto que pedimos también es, en algunos es obligatorio que sean miembros de un En serio, ¿eh? sindicato. Qué fuerte. Sí. Así que eso lo tomamos en cuenta. Y la libertad de poder finalizar un contrato. Es decir, en otras palabras, es la libertad de poder despedir un maestro que no cumple correctamente con su función, que en muchos casos está restringida. Y luego la libertad en los métodos y en los contenidos. Entonces acá medimos la libertad en contenidos, si las escuelas pueden decidir qué es lo que van a enseñar. Cada proyecto educativo puede tener distintas prioridades. Luego, eh, es libertad en los contenidos, libertad en los métodos. Sabemos que hay métodos distintos, hay escuelas, incluso en la región, hay escuelas Montessori, etcétera, que buscan una metodología distinta, pero son libres de poder hacerlo. Y por último, bueno, no, por último no, la libertad de poder elegir el material didáctico, que Ujú, en muchos casos es obligatorio, o los textos tienen que ser oficialmente aprobados. ujú, Y también la libertad de lengua, en qué lengua se va a ofrecer la educación, eh, teniendo en cuenta que hay países en América Latina en la cual hay muchos, eh, de pronto, lenguajes locales que deberían ser considerados. ¿Cuánto hay en ese sentido, si hay algún tipo de censura? Es decir, y esto buscamos medirlo, ¿hay alguna noticia en los países acerca de que por ejemplo, se cierren escuelas o se persigan determinadas escuelas por los contenidos que quiere desarrollar? Y luego tomamos en cuenta la libertad de admisión, porque hay ciertas legislaciones que, por ejemplo, que no permiten eh, rechazar alguien que quiere ingresar en una escuela. Está como prohibida la admisión. Entonces entendemos que eso es un tema también a tener en cuenta. Sí, e incluso hay regulaciones acerca de si puede haber o no exámenes de ingreso, y que una ujú. escuela pueda decir: el que no aprueba el examen no entra, o algo de eso. Bueno, en fin, estas son todas Bueno, las me variables. parece, no habéis dejado cabo suelto, ¿eh? Que dicen, realmente habéis cubierto todas las expectativas. O sea, habéis cubierto todos los, porque va pensando los temas que desde OIDEL hay gente que, ¿no? Que se siente cohibida para su libertad y digo, realmente lo habéis cubierto todos en un contexto, pienso, que en muchos casos debe ser complicado encontrar la información
¿no? Encontrar la información. O incluso que la información que puedes encontrar en las leyes no son las mismas que luego se ejecutan en el país. O sea, Así es, así es. Y tenés casos extremos. Por ejemplo, en Haití, el 70%, o te diría no más tal vez, de las escuelas son privadas, o ujú, más. Creo que el 90% son privadas. Y de ese 90%, 60% son informales. Y uno podría, pero la verdad es tal vez uno de los peores sistemas educativos de la región. Entonces ahí, claro, se planteó como tema interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector privado está ofreciendo la peor educación que tenemos en toda la región, y en realidad eso se debe al completo y absoluto fracaso del Estado en Haití, que es un Estado prácticamente inexistente, que ha dejado a la población huérfana de todo tipo de servicio ujú, educativo, y entonces ha surgido algo espontáneo e informal por lo cual la gente y las familias buscan darle algo a sus hijos de ujú. la manera que puedan. Entonces, en un país, sobre todo de altos niveles de pobreza, bueno, te encontrás eso, pero en realidad es por una falla del Estado que ha dicho que tiene un sistema en los papeles, digamos, igual al de toda la región, que el Estado se va a ocupar de la educación, que va a ofrecer Ujú. educación gratuita, etcétera, pero después no, nunca lo hizo. Entonces, no cumple con su función. Qué Así que ese interesante, tipo de sí. cosas. Entramos ahora en los países, pero esto resuena mucho, ¿no? Muchas veces la gente le da miedo a la libertad porque dicen, no, la gente humilde no va a saber escoger, pero te das cuenta en muchos países que los primeros que quieren, bueno, no, el caso este de Haití, pero me resuena con cosas que he escuchado últimamente de Nigeria, de la India, que justo la gente humilde donde el Estado les han abandonado son los que se han autoorganizado para montar escuelas privadas y decir, y que el anhelo y la responsabilidad para que los hijos tengan lo mejor posible está en todo ser humano, no simplemente en unas élites económicas, como nos quieren hacer pensar la izquierda a veces, de estos ya nos ocupamos nosotros que no saben, pobrecitos, lo que es lo mejor para sus hijos. Sí. Bueno, supongo que conoces, por ejemplo, aquí el trabajo extraordinario que ha hecho James Tooley Sí, sí. de Ujú, investigación acerca de escuelas privadas en los barrios y en los países más pobres del planeta, y él va y los encuentra y están ahí ujú, y funcionan. A mí me pasó eso yendo hace años ya, pero yendo a Haití precisamente, en el cual tuve que ir a Hinge, una ciudad adentro del país, bien en el interior, íbamos por caminos de tierra, vadeando ríos, y de pronto me acuerdo de encontrar una señora con niños, iban caminando al costado del camino y los niños iban con unos delantales, me acuerdo a cuadros azul y blanco, y yo digo, ¿a dónde van esos niños? Y me dice, van a una escuela, los está llevando la madre a la escuela. Entonces, a los que me llevaban le dijo, pare, llévenme, muéstrenme la escuela. Y efectivamente fuimos, y la escuela era algo tremendamente precario, obviamente. Era básicamente un señor que era un maestro que en una sala ujú, de su casa los recibía y les daba clases a niños desde, no sé, había de 5 años, había de 10 años, había de ujú, todo. Pero bueno, era la respuesta de la gente ante esa necesidad. Increíble. Y bueno, eso es lo que ha investigado Tuley en todo el mundo, en realidad, ¿no? ujú. Mira, hablemos ya de los países. Vamos a hablar de directamente cuáles son los campeones de la libertad de enseñanza que habéis encontrado en este indicador y cuáles son los peores ejemplos en la región. Por supuesto. Bueno, empecemos por el primero. Primero, y con bastante ventaja respecto a los demás, es Chile. Chile es un país que tiene un sistema educativo muy sólido, que tiene un sistema de subsidio a la demanda, es decir, tipo vouchers, digamos, y donde hay mucha apertura a las iniciativas privadas en materias de educación, y termina ocupando el primer puesto bastante por encima del resto
de los países. Así todo, no es un país que sea absolutamente libre. Nosotros hicimos el indicador entre 0 y 1 y Chile no, no supera 0,65. O sea que tampoco está, Hay margen. ¿cómo? Hay margen para este gobierno Sí, para que claro, haya más también, libertad. también hay para, exactamente. Y en el otro extremo, perdón, estrictamente Chile tiene 0,67. O sea que por ahí está, sobre de 0 a 1. El que le sigue ya está un escalón bastante más abajo porque es toda una serie de países que empiezan a estar alrededor del 0,5. Y ahí te encontrás Paraguay, Uruguay, Perú, Dominicana. Los países grandes en tamaño de la región, Argentina, México, Brasil, están de la mitad de la tabla un poco para abajo. Y en el Ujú, último lugar, acá en ese sentido, obviamente, Cuba, que tiene 0,002. Es decir, esto para nosotros va claramente contra toda una visión y una corriente en la región, porque Cuba se jacta de tener eh, muy buenos resultados en materia educativa, altos niveles de alfabetismo, como de pronto superiores a todos los de los países en la región. Entonces, muestra eso como una prueba, digamos, de lo que sería el éxito de su modelo. Pero en cuanto a la libertad de elección se refiere, cero, no hay ninguna libertad de elección, ni que las familias puedan elegir la educación de sus hijos, ni que puedan elegir a dónde enviarlos, ni que haya escuelas, no hay ninguna escuela privada, obviamente, no hay nadie que pueda elegir ningún contenido que no sea el que propone el gobierno y el partido. Entonces, en realidad, más que un sistema educativo, es un sistema de adoctrinamiento que funciona ujú, eficientemente. Y además, se encuentra con el problema de que es un sistema que ofrece esa, llamémosle entonces, adoctrinamiento o educación, pero que luego no ofrece oportunidades como para poder aprovecharlo. Entonces te encontrás con, no sé, ingenieros químicos que terminan en realidad trabajando de guías turísticos, porque el guía turístico, nada más que con las propinas que recibe en dólares, cobra ujú, bastante más en un día de lo que cobra en un mes como ingeniero químico, o no tiene dónde trabajar como ingeniero químico. Entonces, ujú. el objetivo de la educación es que sea algo que le sirva a la gente, no solamente una estadística que diga, acá se graduaron todos. Sí, muy bien, se graduaron todos. ¿Y qué, qué hacen con eso? Eh, Ya te avanzo, ya hemos avanzado un poco el tema este, pero nosotros en OIDEL hablamos mucho que la libertad de enseñanza es una coraza de la democracia, y también con la libertad de enseñanza es una forma de evaluar a muchas otras libertades, ¿no? O sea, normalmente hay una correspondencia entre países respetuosos con la libertad de enseñanza, con la libertad de prensa, con la libertad religiosa. En la región veríamos un poco, yo creo que lo hemos avanzado un poco, pero veríamos un poco este equilibrio, o sea, este reflejo, ¿no? Entre los países más respetuosos de la libertad de enseñanza suelen ser países más democráticos y más respetuosos con las libertades de los ciudadanos. Así es. Sí, yo creo que sí, porque aquí los últimos en las últimas posiciones, bueno, ya te decía que está Cuba en la última, después aparecen en ese orden Honduras, Nicaragua, Ujú, Guatemala está bastante mal en ese sentido. O sea que hay algún tipo, no hay una correlación perfecta, porque en otros ámbitos, digamos, uno diría que Venezuela tendría que estar ahí compartiendo el último puesto con ujú, Cuba, pero no es así. No, hay algo, sigue habiendo en Venezuela escuelas privadas que tienen un cierto margen de decisión, así que no es exactamente, no ha llegado a la misma situación que en ese sentido que hay en Cuba, por eso no está allí.
Martín, no última pregunta, pero aún no la última, pero ya cerrando, ¿qué aprendizajes habéis sacado vosotros con este informe sobre la situación de la libertad de enseñanza en la región a nivel más macro? Bueno, nosotros lo que queríamos hacer era crear una herramienta para que luego otros la puedan usar. Habría que, por ejemplo, un paso siguiente de esto sería algo que seguramente a muchos que están en este ámbito le puede interesar, que es vincular la libertad educativa con los resultados que se obtienen. Ujú, Nosotros no hemos hecho eso, no hemos hecho ninguna vinculación de libertad con ningún tipo de resultado. Simplemente dijimos, nosotros vamos a evaluar el grado de libertad. Acá está, es este. ujú, Ahora, como paso siguiente, nosotros o el que quiera, ofrecemos, miren, tomen esta herramienta y entonces hagan todas las correlaciones que quieran, con qué lo quieren ujú. analizar. Se puede hacer, como tú mencionaste también, qué relación tiene esto con el funcionamiento de la democracia, por ejemplo, qué relación tiene con la libertad de prensa, con lo que sea. Adelante, acá está la herramienta. Nosotros por el momento lo que hicimos fue desarrollar este instrumento. Lo que estamos haciendo ahora es una etapa de presentación, es decir, hasta el momento hemos ido a presentarlo a México, Guatemala, Honduras, estuvimos ¿qué más? En Costa Rica, Panamá, bueno, Argentina, Uruguay. Y ahora uno de los miembros del equipo va a hacer la presentación. Bueno, Ecuador presentamos también. Se va a presentar en este próximas par de semanas en Colombia y en abril nosotros vamos a hacer la presentación en Brasil. Es decir, que ahora estamos en una etapa de presentación que nos sirve para dos cosas. Por un lado, para presentarlo, que se conozca y que sobre todo quienes están involucrados en políticas al respecto. Y por otro lado, a nosotros para testearlo, para ver si está bien. Supongo, Porque, supongo que una cosa que debe haber ayudado bastante es que mucha gente en el diseño de políticas públicas en la región mira lo que hacían los vecinos y por primera vez tiene una foto clara sobre lo que está pasando en este tema, ¿no? Que hasta ahora se tiraba mucho de algún titular que se había oído o microbulos, ¿no? Que habían circulado en las conversaciones nacionales, ¿no? claro, puede ser, hay una herramienta. Y entonces nosotros ahora en las presentaciones. Ya te digo, nos ha pasado. Hemos ido ahora a México y al regreso de México hicimos algunos cambios porque nos dimos cuenta de que era necesario hacerlos, de que había algunos datos que había aunque sea levemente, había que modificar, porque es muy difícil, este, eh, por un lado, encontrar los datos y por otro lado, que los datos sean relativamente homogéneos, ¿no? Entre Ujú. país y país. Muchas veces las estadísticas son diferentes. Obviamente que esto no ha de ser perfecto, porque de pronto estamos tomando datos que no son exactamente lo mismo los de un país con otro. Bueno, a nosotros nos interesa es que mínimamente describan la situación Claro. del país, pero sabemos que va a ser imposible, porque eso sí, hemos dado prioridad a datos oficiales e internacionales, es decir, datos del Banco Ujú. Mundial, del Fondo Monetario, de las Naciones Unidas, de UNESCO y de las agencias estadísticas de cada uno de los países. Pero bueno, estas agencias a veces tienen sus distintos criterios y puede haber alguna diferencia entre uno y otro. Eso ya nos excede porque no podemos modificar eso. Así que lo que queremos es tener una aproximación que en estos casos yo creo que es imposible de decir que la perfección exista. Entonces, pero simplemente queríamos, bueno, vamos a presentar una herramienta que después nosotros u otros
en el futuro la puedan mejorar y esperemos que así sea. Bueno, y se puede hacer también a años y ir viendo la evolución, que también sirve. En plan, mira, con lo que tenemos, nosotros generamos esto, lo iremos haciendo cada 5 años y vamos viendo la evolución a esta libertad. Mira, y con esto yo me interesa mucho, ya sé que no forma parte del informe, pero al final le habéis dado bastante, habéis peinado mucho a la región, habéis pensado y reflexionado mucho a América Latina. Y mi pregunta es, a 10 años, es verdad que es complicado decir a 10 años porque estamos en un mundo en plena transformación ahora mismo, pero también es verdad que con oportunidades positivas en América Latina parece, pero en 10 años, eh, ¿dónde eres optimista? ¿Dónde ves las principales amenazas? ¿Dónde ves las principales oportunidades? Sí. Yo creo que en realidad lo que pueda pasar, es verdad algo que tú comentaste, este no va a ser un índice como otros índices que hay que sea anual, porque Mm, no se producen cambios año a año en los sistemas educativos. Entonces va a tener que ser con un periodo más prolongado. Nosotros hicimos el primero, ahora veremos si lo queremos hacer cada 3 o cada 5, no sé. Vamos a ver. Yo creo que lo que va a determinar la dirección tiene que ver inevitablemente, como es el caso, como son los casos, con las modificaciones políticas que pueda haber en la región. mm, En ese sentido, está habiendo cambios en la región hacia mayor grado de apertura económica, por ejemplo, tales los casos de Argentina, ahora Chile, también ocurrió en Bolivia. Este año se juegan elecciones muy importantes en Brasil, Colombia, así que, bueno, vaya a saber qué es lo que puede pasar en Venezuela, nadie sabe, creo que a esta altura. Y entonces creo que ahí hay un proceso general que está ocurriendo en toda la región que podría darle más chances a un mayor grado, una mejora en la libertad educativa. Hay algunos casos, hay un nuevo proyecto de ley educativa en Panamá, hay uno en Argentina, que si se aprobara mejoraría bastante su posición. Aunque también nos encontramos con el problema que hay muchos países como el nuestro aquí, que son países federales. Entonces, la educación, y sobre todo primaria y secundaria, no está en manos del gobierno nacional, está en manos de los gobiernos provinciales o estaduales. O sea que te encuentras incluso con una variedad dentro del país, ¿no es cierto? En fin, pero yo creo que esas tendencias más generales que está viendo pueden llegar a tener o generar un mayor grado de apertura en ámbitos educativos y pareciera que empieza a haber algunos ejemplos en ese sentido. Pues muchas gracias por este rápido paseo por la situación de la libertad de enseñanza, por ayudarnos a navegar por este fantástico informe que habéis hecho, que pondremos el link en la descripción. No sé si quieres, te has quedado con ganas de comentar alguna cosa antes de dar esta conversación por finalizada. No, no, simplemente agradecerte por darme esta oportunidad. Para nosotros esto ha sido un placer también hacerlo y bueno, y espero que siga teniendo vida en el futuro, digamos, que se siga realizando y que tenga algún tipo de utilidad. Bueno, Así pues que, muchísimas gracias y gracias por el fantástico trabajo que habéis realizado con este informe. bueno, muchas gracias, Ignasi, y bueno, que la pasen bien allí, que estarán con frío ahí, supongo. A- Sí, Aquí bueno, hace mucho calor. soportable, soportable. Ok, bueno, Un que, le va- abrazo. que te vaya